pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos el Evangelio que profesamos. ¿Cómo están? Algunos cuantos los veo bien despiertos porque vinieron al culto de un poco más tarde, pero otros los veo medio dormidos porque vinieron al de más temprano. Dios les bendiga, hermanos. Ese último canto dice sobre todo. Dios está sobre todo, mi querido hermano. Sobre las circunstancias que nos agradan y sobre las circunstancias que no nos agradan. Sobre las noticias buenas para nuestros oídos y las noticias que no son buenas para nuestros oídos. Dios sigue sentado, dice Isaías, capítulo 6, en su trono de gloria. En el año en que murió un rey, donde había desesperanza en el pueblo, donde había incertidumbre, Dios le dio una visión al profeta Isaías. Y es que sobre todo, Dios se reveló a Isaías en un trono alto y sublime, donde sus faldas llenaban el templo. Y allí se manifestó la gloria de Dios. Es decir, lo que sucede a nuestro alrededor no afecta quién es nuestro Dios. Más bien las circunstancias pueden ser afectadas y cambiadas por quién es Él. Así que mi querido hermano, teniendo esto como base, vamos a la predicación el día de hoy. Estamos en una serie titulada El Evangelio que profesamos. Y hay un texto base que nosotros estamos usando y es Efesios capítulo 5, versículo 8. Esta serie está basada precisamente en el libro de los Efesios. Si usted es tan amable, se pone en pie, abra su Biblia. Si tiene Biblia de papel, si la tiene electrónica es más fácil. O sea, si la tiene en el app, ¿no? Me siento raro, cuando yo empecé a predicar no había app. De hecho, las canciones se ponían en un proyector, pero eran unas laminillas transparentes y si el que estaba ahí no la cambiaba, tú quedabas perdido en la canción. Igual que si estaba en la Biblia y todo el mundo traía su Biblia, eran otros tiempos, pero hoy la tenemos, ¿verdad?, en el celular. Si usted la tiene, ábrala, porque es bueno que la abra una vez a la semana. Es bueno que la abra todos los días. Pero vamos a la palabra del Señor. En Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, ¿qué sois ahora? Soy luz en el Señor. Entonces, ¿cómo? Andad como hijos de luz. Señor y Padre, damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana. La oportunidad que nos das de congregarnos, no estuviésemos aquí sino por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia y la mayoría de nosotros por tu salvación. Padre Santo, te pedimos que en esta hora ilumines nuestras mentes y nuestros corazones por el poder de tu palabra, Señor, la cual dice de sí misma que es la palabra profética más segura, que es como espada que es de doble filo, que penetra, Señor, hasta los pensamientos, Señor, el corazón, aún hasta los tuétanos. Así de profunda es esta palabra, Señor. Te pedimos que hables a través de ella a nuestros corazones de tal forma que vivamos, Señor, bajo sus principios, convicciones, y para que te traigamos a ti la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asientos. Estamos en el segundo subtema de esta serie, que es en el capítulo 2 de Efesios. Este capítulo lo hemos titulado De la tragedia a la esperanza. Comenzamos la semana pasada viendo los primeros versículos, donde hablamos primero de la desesperanza que trajo el pecado. El pecado es el problema principal de toda la humanidad. No de algunos, de toda. ¿Usted sabe por qué hay guerras? Por las ambiciones, por el pecado. ¿Usted sabe por qué hay divorcios? Por el pecado. ¿Usted sabe por qué hay padres que maltratan?
Por el pecado. ¿Usted sabe por qué hay hijos que abandonan padres? Por el pecado. ¿Usted sabe por qué hay gente que roba? Por el pecado. Hay gente que envidia por el pecado. Si hay un virus verdaderamente que afecta a toda la raza humana, es el pecado. Dijimos la semana pasada que eso es estar en desdicha. El que vive bajo esta condición está en desdicha, vive en la desesperanza del pecado. Pero hablamos un poco que hay una reconciliación que ha traído gozo, ¿verdad que sí? Y es la reconciliación con Dios. Y estamos en esta segunda parte, habíamos visto ya el versículo 13, donde en el capítulo 2 nos habla de algo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ha habido un método, ha habido una puerta que se ha abierto para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Él ha abierto la puerta a la libertad del pecado, ¿ok? Ya el pecado no nos afecta de la manera en que nos afectaba antes en cuanto a nuestra salvación. El que está en Cristo ha llegado a la luz. Ha sido traspasado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros hemos pasado, mi querido hermano, de la tragedia a la esperanza en Cristo Jesús. Sin Cristo, si Cristo no hubiese venido, usted y yo todavía estuviésemos en la tragedia. ¿Sí? Acuérdese que la paga del pecado es la muerte, pero no está hablando solamente de la muerte física, sino que la peor muerte que un ser humano puede tener es la separación de Dios. ¿Sí? De esa muerte es la que estamos hablando, de la muerte, de lo imposible que es tener comunión con el Padre, para lo que fuimos creados. En todo el sufrimiento de Jesús, solamente en una ocasión Él abrió su boca para quejarse. Donde sintió el verdadero dolor fue cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento fue cuando Dios depositó en Él toda la culpa del pecado y hubo en ese momento una separación por un instante y fue tan dolorosa que aún ni los azotes, ni los puños, ni que le habían arrancado la barba, en todo ese proceso Cristo no dijo nada hasta el momento en que se dio cuenta que estar separado del Padre es lo más doloroso que puede tener el ser humano. Ahí fue el único momento donde Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me he separado en este momento? Es una tragedia, pero en Cristo tenemos ahora reconciliación. Hay una manera de hacer las paces. Hay una manera de volver a tener paz con Dios. La segunda parte de este punto es que el pecado creó enemistad con Dios, creó enemistad con el hombre, llevándolo a la miseria y rompiendo la comunión con Dios. Pero en Cristo escuche bien, abolida esta enemistad. ¿Cuántos han conocido la abolición de la esclavitud? ¿Han escuchado ese término? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que los que antes eran esclavos han sido ¿cómo? Libertados, ¿ok? Ahora no se supone que usted trate a las personas como esclavos. Aunque hay algunos maridos que piensan que la mujer es una esclava y algunas esposas que piensan que los hombres también son esclavos. Y hay algunos que piensan que los padres son esclavos o que los hijos son esclavos. ¿Sí? Es un pensamiento, es una mentalidad que existe. Pero cuando hablamos en términos políticos, la abolición significa que no hay una ley que proteja al que esclaviza a otro y que ya nadie puede estar bajo ese yugo. Eso es lo que estamos hablando. Pero en los términos de aquí, de la Escritura, significa que nosotros antes, según dice aquí mismo en Efesios, éramos como esclavos de ¿qué? ¿Qué significa esclavo? Que no tienes opción. No teníamos opción para escoger qué hacer. ¿Sí? Yo sé que por ahí enseñan que nosotros podemos escoger, pero lo cierto es, o nos equivocamos nosotros en nuestra interpretación o se equivoca la palabra. La palabra de Dios dice que todos somos esclavos del pecado. Y que no hay ni tan siquiera uno bueno. No hay quien busque a Dios, a menos que Dios no se acerque. Mi querido hermano, Abraham no estaba buscando a Dios. Dios vino donde Abraham. Hello. Desde que Adán falló, él nunca vino donde Dios. Dios tuvo que venir donde él. Pablo no andaba buscando a Dios. Dios vino a su encuentro. Los discípulos no andaban buscando a Dios. Jesús fue a su encuentro. No hay quien busque a Dios. Si Dios no se revela,
el hombre no lo busca naturalmente. Yo sé que el hombre quiere crédito. Es que yo busqué a Dios. Eso no existe. Dios siempre se ha acercado al hombre. Mire, el hombre sin Dios es como un barco sin brújula. Anda a la deriva, para donde las olas lo quieran llevar y las corrientes marinas. ¿Sí? El hombre sin Dios vive en un mundo a donde este mundo y esta corriente de este mundo lo lleve. Y no es hasta que llega esa reconciliación que nosotros entendemos que hemos sido rescatados de una tragedia y nos han dado una esperanza de vida eterna. ¿Por qué hablamos constantemente de la vida eterna? Porque la realidad del ser humano, la suya y la mía y de todos los que estamos aquí, incluyendo los niños, es que un día también ahí está la muerte, ¿sí o no? Yo sé que a usted no le gusta que yo hable y yo lo menciono cada rato porque es un proceso natural de la vida. ¿Pero es cierto o no es cierto? Hay algunos que ya tienen su lote en el cementerio. Hay algunos que ya pagaron su funeral. Hay algunos que ya pagaron su incineración. ¿Sí? Hay algunos que ya hicieron el will para dejarle a los hijos, ¿verdad? Lo que le vayan a dejar, para que no haya una pelea de gatos y perros. Es una realidad. Por eso el Evangelio trata con algo que más nadie puede tratar. Esto no es un seguro que usted cobra así y cuando llega el momento, pues usted cobra una cantidad y pues trata de vivir con eso. No. El Evangelio ofrece un cambio de vida completo. Ofrece la resurrección espiritual. Estábamos muertos y ahora vivimos espiritualmente. Porque la muerte es una realidad. Y si usted no ha llegado a Cristo, escuche, listen to me. Si usted está aquí esta mañana y todavía usted no ha tomado una decisión y arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como su Salvador, usted tiene un destino final que dice Juan 3:18. Por cuanto el que no ha creído está como, ¿cómo? El que no ha creído está condenado. Ya estamos en condenación. Si usted no ha creído en Cristo, es la única puerta. Y esto es el único método de reconciliación con el Padre Celestial. Yo sé que hay muchas teorías en el mundo, hay muchas filosofías de vida, pero cuando vamos a la raíz y tratamos de buscar la explicación, nos tenemos que dar cuenta que hay un creador de todas las cosas. Que ese creador nos dio a nosotros un alma y esa va a existir por siempre. La diferencia es dónde va a pasar la eternidad. Escúchame bien. Hay una eternidad para todo el mundo. La diferencia es dónde la vamos a pasar. Y como la muerte es una realidad de vida, ¿verdad que sí? Dios trata con eso para que cuando llegue ese momento que es tan difícil para muchos, hay una esperanza para nosotros. De poder ir y estar con el ser que nos creó para habitar para siempre con Él. El plan original de Dios en crear el ser humano era que pudiéramos tener una relación de amor con Él. Y eso se perdió por causa del pecado. ¿Sí? Yo siempre hago este experimento. Mírese su mano un momento, saca su mano y míresela. Mírese en la mano un momento. Usted tiene unas líneas en el dedo. Huellas dactilares o huellas digitales también se le conocían. ¿Sabe que no hay más nadie que la repita en el mundo? No, pero muchos dicen que somos una casualidad. ¿Qué casualidad más perfecta? ¿Sí? Usted mira, yo sé que están impresionados con mi corpulencia y mi guapura, sobre todo con mi pelo. Pero usted, mire Esteban allí. No me voy a echar toda la culpa, papá. ¿Quién pudiera pensar que este ser puede salir de una cosa tan pequeñita y tan microscópica, que comenzó a multiplicarse de una manera perfecta, para formar órganos perfectos, para poner un corazón en tiempo, un cerebro que controle todo tu cuerpo, un sistema, una ramificación nerviosa que baja? Mi querido hermano, es lo más perfecto. Tenemos los ojos hasta donde los tenemos que tener, porque se imagina yo con los ojos en la panza.
estuviera mirando para los dos lados de la iglesia. Dios hizo todas las cosas perfectas, incluso el ser humano, pero se introdujo el pecado y eso cambió todo. Entonces, en su plan maravilloso, Él mismo se hizo hombre como usted y como yo, y vino y pagó el precio de ese castigo de pecado. Y abrió la puerta, y hoy hay reconciliación para usted y para mí. Los que ya hemos creído en Él, no es que a lo mejor vamos a llegar, es que ya estamos de camino a la gloria de Dios. Y Él mismo vino, Dios mismo vino a anunciar este evangelio. Versículo 17 del capítulo 2 dice lo siguiente: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Aquí el apóstol Pablo está hablando de los judíos y de los gentiles, y está diciendo el mismo evangelio es para todos. Ya no hay judío ni hay gentil, porque ahora todos somos uno en Cristo. Tan pecadores eran los judíos como eran los gentiles, mi querido hermano. La diferencia es que los judíos tenían una ley que les identificaba el pecado. ¿Sí? Había una ley que les decía, esto está mal, pero no estaban libres del pecado. Entonces Cristo vino para acercarnos a todos. No hay nadie que sea salvo porque nació en Israel. Aunque haya nacido en Israel, aunque sea judío, tiene que confesar a Cristo como Salvador, tiene que arrepentirse de sus pecados y tienes que abrazar el verdadero evangelio. Si no, no hay salvación. Eso es lo que está diciendo. Él mismo vino y primero lo anunció a los judíos y luego este evangelio salió a todo el mundo. Todos, absolutamente todos necesitamos el evangelio de Cristo. No solamente es para los puertorriqueños y para los mexicanos y los cubanos y los dominicanos, es para todos. Este evangelio es para todos. Esta reconciliación es para todos. Qué hermoso, mi querido hermano. Usted sabe que Dios nos pudo haber dejado a la deriva y decir, bueno, ahí, que haga hasta que se destruyan ellos mismos. Que muchas veces lo hacemos. Pero Él dio una salida, dio una esperanza, dio una reconciliación. ¿Cuántos están cansados aquí? Casados. No, yo sé que muchos están cansados de estar casados. Oye, cuando dije cansado, todo el mundo quería levantar la mano. Slow down, people. ¿Cuántos están casados? Alguna vez, yo sé que eso no pasa en ningún matrimonio. ¿Pero alguna vez usted ha tenido alguna diferencia con su esposa, varones? Nunca. Ese hombre inteligente dice, yo mejor no discuto, dice. Ahora, ¿alguna mujer ha tenido alguna diferencia con su esposo? Esto es un punto y aparte. Yo pensaba que me sabía vestir hasta que me casé. Y yo iba a salir con esa camisa y ella me dice, ¿y tú vas a salir así? ¿Tú vas a salir con esa combinación? Y yo, bueno, ¿qué de malo tienen las bolas con las rayas? Ah, y una corbata de cuadrito. Pero cuando tenemos diferencias en el matrimonio y hay una ruptura, en ese momento es un momento difícil. Una tormenta que se está viviendo. Pero qué hermosa es la reconciliación. ¿Sí? La reconciliación hace que uno se olvide de muchas cosas. En esa reconciliación entre un matrimonio es algo hermoso. Hay veces que hasta volvemos a ser novios. ¿Sí? ¿Por qué volvemos a ser novios? Porque la mujer quiere que tú pagues todo. No. No, donde volvemos a ser novios, donde hay detalles, donde se recupera algo que se había perdido, que consideramos hermosos. ¿Sí? Si no, usted no luchara por ese amor. En Cristo estamos reconciliados de nuevo con el Padre. La tormenta que produjo el pecado en nuestra vida es eliminada en Cristo. Las consecuencias devastadoras que puede traer un divorcio son eliminadas en una reconciliación.
lo mismo, las consecuencias devastadoras que pueden venir sobre nosotros son eliminadas en Cristo, porque Él quita toda culpa y nos hace limpios delante del Padre. De hecho, nos declara a nosotros como sus santos. Con una sola ofrenda, dice Hebreos, hizo perfecto para siempre a los que hemos sido separados o santificados en Él. Qué hermosa reconciliación. ¿Sabe que ya usted y yo no tenemos aquel temor que tuvo Adán cuando escuchó la voz de Dios en el huerto? Ya no tenemos que escondernos, porque Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice que el trono de la gracia ahora está abierto para usted y para mí, para que vengamos y encontremos oportuno socorro en Cristo. ¿Usted sabe de dónde viene esta ilustración? Esta ilustración viene del tabernáculo. En el tabernáculo, mi querido hermano, nadie se podía acercar al lugar santísimo. De hecho, la gente no podía entrar a los atrios, porque eso estaba separado. Y cuando se habla en Hebreos que ahora nosotros tenemos acceso allá, a ese lugar, lo que está diciendo es lo que antes nos era prohibido. En ese tiempo entraba una sola vez al año el sumo sacerdote a expiar los pecados de todo el pueblo. ¿Sí? Y era tan específico eso que le amarraban a él una soga en su pie y traía unas campanitas en su vestido que sonaban mientras él caminaba y rociaba la sangre de aquel cordero que había muerto en lugar de las personas, y con esa sangre se rociaba la tapa del arca del pacto, y si esa ofrenda era acepta, entonces él podía salir de ahí vivo. ¿Se me está entendiendo? Y cuando él salía y era acepta la ofrenda, él salía y la congregación de Israel estaba esperando. Se abrían las cortinas, él salía y se le fuera y levantaba sus manos, dando señal que Dios había aceptado el sacrificio y la ofrenda, y el pueblo estallaba en alabanza y adoración. Ahora en Cristo ya no hay que esperar eso. Ahora usted y yo por Cristo tenemos entrada directa a aquel lugar que solamente antes tenía el sumo sacerdote. Ahora usted y yo podemos hablar con el Señor en la intimidad, podemos tener una relación porque Él ha reconciliado nuestras almas. De eso es lo que está hablando Efesios. Ese es el evangelio que nosotros predicamos, ese es el evangelio que nosotros profesamos. Yo sé que le ponen muchas cosas alrededor al evangelio, le ponen muchas emociones, muchas cosas que hay que hacer. Hay gente que está allá que no encuentra qué hacer. Yo he visto a un pastor hasta que entró por el techo así. Sí, mi hermano, con 2 cables. Imagínense que se parte un cable de eso. Para presentar el evangelio no necesita nada de eso. El evangelio no necesita la creatividad del ser humano. El evangelio, dice la escritura, que es poder de Dios para salvación. Los que oyen el relato del evangelio descubren la reconciliación que es posible, y la guerra ya no tiene que seguir. También es maravilloso el entender que Dios nos perdona de nuestra enemistad y de nuestra oposición. Porque si no estás con el Señor, estás en contra. Mire, en el Señor no hay zonas grises, como dicen por ahí. No, que yo estoy en la zona gris. En Cristo no es así. O estás o no estás. O eres de Él o eres del diablo, dice la Escritura. Sonó duro, es lo que dice la Biblia. No me eche la culpa a mí. O vas al cielo o vas al infierno. Yo sé que ustedes han escuchado por ahí el limbo, el purgatorio, esos son inventos de los hombres, pues para que la gente esté sosegada y no piense que perdió toda esperanza. No, la Biblia es clara. La Biblia es clara, dice que está para todos los hombres que mueren una sola vez. Después de esto, viene el juicio. ¿Ok? O sea, el evangelio no es a ver si tú estás de acuerdo. No, el evangelio es así. ¿Crees o no crees? ¿Estás o no estás? O tienes relación con Dios o eres enemigo de Dios. Versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nosotros somos bendecidos porque Él ha provisto el acceso a ese lugar, ha provisto el acceso a esa relación en Cristo Jesús. Ahora, esto significa que si ya hemos sido reconciliados con Dios, según el evangelio que nosotros estamos predicando, y estamos nosotros ahora en Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos están en Cristo?
¿Cuántos están en Cristo? Eso significa que ahora usted y yo estamos viviendo como consagrados a Él. O se supone que estemos viviendo consagrados a Él. Nosotros no vivimos consagrados a Dios para que Dios nos acepte, sino por cuanto hemos sido aceptos en el amado. No estamos consagrados a Dios para ver si algún día alcanzamos la vida eterna, sino por cuanto ya tenemos la vida eterna. ¿Sí? Yo siempre lo pongo desde este punto de vista. ¿Por qué el puertorriqueño come mofongo? Yo soy de Puerto Rico, entonces ese es el plato, el dish, el national dish. ¿Sí? ¿Por qué comemos mofongo? Porque somos boricuas. Yo le puedo hacer el mofongo más rico, se lo preparé, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Una vez. Lo preparo bueno. ¿Sí? Más vale, porque si no, no vuelves a comer en casa. Yo le puedo preparar el mofongo más rico, le puedo poner el chicharrón de puerco más sabroso que usted se puede imaginar, el mejor ajo que pueda conseguir con el mejor aceite de oliva, la mejor mantequilla que yo le pueda poner o el caldo de pollo. ¿Tienen hambre? Lo puedo rellenar de un guiso de mariscos extraordinario, o de una ensalada, de un churrasco, o de un pollo guisado, o chicharrones de pollo o de cerdo. ¿Sí? Pero eso no lo hace puertorriqueño. ¿Verdad que no? Puede copiar el acento, como una vez que me encontré un salvadoreño que estaba diciendo que era puertorriqueño. No, en serio, esto pasó aquí en Houston. Parece que pues como estaban los reggaetoneros de moda, él quería sonar como un reggaetonero puertorriqueño y me dice a mí que él era puertorriqueño y yo simplemente le dije, pues ñagótate ahí, dame eso. ¿Ah? Y tú no eres boricua. Dice, no. Ah, ok. No podemos pretender ser consagrados. Somos consagrados porque ya somos. Le pertenecemos al Señor. Vamos ahí en los próximos versículos. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, ¿qué dice? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, por eso, mire, por eso que usted y yo nos decimos hermanos. Esto no es un cliché, es una realidad que dice la Biblia. Ahora usted y yo estamos en la misma familia y somos hermanos en Cristo. Él es el primogénito entre muchos. ¿Ok? Y usted y yo somos los demás de la familia. Ahora usted y yo sí le pertenecemos a la familia de Dios. No todo el que nace en este planeta es hijo de Dios. ¿Sabía eso? Hello. ¿Alguien sabe cómo se declara uno hijo de Dios? Dice, a todos los que han creído en el nombre de Cristo, se le ha dado la potestad de poder ser llamados hijos de Dios. So listen to me. Si usted no está en Cristo, si usted no ha confesado a Cristo como su Salvador, listen, usted no es hijo de Dios. Usted es una creación, pero no es hijo de Dios. Duro, ¿verdad que sí? Pero es la verdad. Yo prefiero que usted sangre por una verdad a que muera con una mentira. La verdad muchas veces duele y hiere. ¿Verdad que sí? Pero al final trae libertad. Por eso el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad. Entonces, una vez en Cristo, ahora sí, somos de la familia de Dios. Ahora sí nos podemos consagrar a Dios. No para ser, sino por cuanto ya somos. ¿Ok? Ahora, miren lo que sigue diciendo aquí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahora, nos dice que en esta nueva vida, en esta nueva relación, en esta nueva esperanza que tenemos, hay un fundamento para nosotros. ¿Sí? Hay un fundamento para poder vivir consagrado en Él. ¿Cuál fue ese fundamento? Primero, los profetas que anunciaron a Cristo en el Antiguo Testamento apuntaban a que vendría uno en lugar de nosotros a pagar por nuestros pecados. Luego vino el mismo Cristo y predicó el Evangelio, y luego quedaron los apóstoles comisionados por Cristo para que establecieran la doctrina de la iglesia.
¿Ok? Ahora usted y yo nos podemos consagrar cuando ponemos esto de base. Vemos las profecías del Antiguo Testamento, vemos el cumplimiento en Cristo y luego vimos el orden que Dios estableció. Y sobre eso es que usted y yo debemos estar fundados. Mire, ¿por qué digo esto? Porque hoy día vamos a escuchar muchas cosas, pero si alguna de las cosas que escuchamos contradice, ya sea a las profecías, ya sea al Señor Jesucristo o a la enseñanza de los apóstoles, hay un gran problema. O se equivoca que usted está escuchando o se equivoca lo que registra la Biblia. Y usted tiene que tomar una decisión a quién creerle. O le cree al hombre, que nos equivocamos, o le cree a la palabra de Dios, que ha sobrevivido los años y que es exacta. ¿Sí? Muchos se burlaron de la palabra de Dios cuando en el Éxodo registraba que el pueblo de Israel salió y caminó por el desierto porque no encontraban ninguna evidencia. Pero hace un par de años atrás han encontrado toda la evidencia del Éxodo en Arabia, incluyendo un lugar donde todavía hay palmeras y hay 12 pozos funcionando. Encontraron un monte que es el más alto de la región, que está quemado en la punta. Y las piedras están quemadas de afuera hacia adentro. Y al pie de esa montaña encontraron un altar donde está grabado en piedra un becerro. El becerro, el mismo que se usaba, el símbolo que se usaba también en Egipto. Y encontraron restos de 12 pilares, restos de un altar que fue levantado para sacrificio, donde al final de ese altar hicieron excavaciones y encontraron huesos de animales. Ahí mismo encontraron un valle donde aparentemente hubo un cementerio muy grande. Si usted pone todas estas cosas juntas, se da cuenta que esa es la evidencia del Éxodo. Esta palabra, cuando dice algo, es verdad. Y tenemos que decidir, o creemos a la palabra, o creemos a lo que el hombre dice. Por ahí hay gente que dice que usted puede pactar con Dios con una ofrenda. Eso se llama indulgencia. ¿Sabía eso? Dios no puede ser comprado. No hay ofrenda que usted dé que compre favor de Dios. Listen. No hay nada que compre favor de Dios. Ahora estamos consagrados y debemos conocer esta escritura. Ahora nuestra nueva naturaleza, en esta nueva esperanza, nos lleva a amar lo que dice la palabra de Dios. Y ahora nosotros tenemos que ser edificados en estas enseñanzas. Mire, lo más cercano a la palabra de Dios que yo tuve fue la palabra de mi mamá. Vuelvo a hacer y te voy a dar. Óigame, mi hermano, para cuando ya iba a mitad de volviéndolo a hacer, ya tenía el cantazo encima. Pero la palabra de Dios aún es más certera que la palabra de mi mamá. Esta palabra decía, años atrás, en Isaías capítulo 53, cómo habría de padecer el Mesías. Años después vino y padeció exactamente como decía que iba a padecer el Salvador. Esta palabra nos advierte que en los últimos tiempos veríamos muchas cosas que usted y yo estamos viendo. Mire, mi querido hermano, yo me crié en los años 70 y 80, más en los 90. Pero hay cosas que están sucediendo hoy, que estamos viendo, que en los tiempos donde yo me criaba decía que nunca la iglesia vería. No, la iglesia no va a pasar por eso. No, la iglesia no va a ver eso. Pero lo estamos viendo porque ¿sabe quién lo establecía? Aquí, en la palabra lo establecía. Esta palabra, mi querido hermano, es segura. Si usted y yo hemos salido ya de la desesperanza que causa el pecado y hemos sido reconciliados en Cristo, ahora debemos consagrarnos a Dios por lo que ya somos por medio de esta palabra, que es segura, que según Pedro dice que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro a la cual hacemos bien en prestar atención. ¿Usted se quiere consagrar a Dios, mi querido hermano? No se consagre
para ganar el favor de Dios, sino por cuanto ya tiene el favor de Dios. Ame su palabra. ¿Usted quiere un avivamiento? ¿Cuántos desean un avivamiento? Yo quiero un avivamiento aquí. Pero yo no quiero un avivamiento de emociones, donde la gente canta por 5 días y después se desaparece y no pasa nada. Yo quiero un avivamiento, mi querido hermano, que sea basado en la verdad de la palabra, donde hayan cambios trascendentales en la vida del ser humano, donde nos tornemos a amar a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y porque entendemos que es lo mejor. Y comencemos nosotros a vivir este evangelio que profesamos y le decimos al mundo lo que somos. Comencemos a vivir, comencemos a anunciar el evangelio de verdad. Comencemos a comportarnos como hombres y mujeres consagradas a Dios. Ese es el evangelio que nosotros profesamos. Entonces sí podemos decir, no me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios para salvación. Primero entró por los judíos, pero se ha expandido a todo el mundo. Usted y yo éramos en otro tiempo, dice la Escritura. Vamos de nuevo al capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo, mi querido hermano, en otro tiempo, ¿sí? ¿Cuántos me pueden creer que en otro tiempo yo era baloncelista? ¿Ah? Dígame. Mire, en otro tiempo yo usaba 29 de pantalón. Es difícil de creer. ¿Sabe por qué? Porque ya no queda ni vestigio de lo que un día fui. Déjala vivir. De la misma forma, debe haber un cambio en nuestra vida por causa de Cristo. Que cuando nos miren no quede ni vestigio de lo que un día fuimos. Éramos. ¿Ok? Éramos. Y le voy a decir la verdad, yo tenía hasta problemas para peinarme. Aquí está mi esposa, de testigo. ¿Sí? De tanto pelo que tenía. Usted ni se imagina cuando yo tenía pelo. Es difícil. Es difícil imaginarse que yo tenía el pelo tan negro como lo tiene David. Iba a decir Mario, pero pues, sí. En otro tiempo, dice aquí, erais tinieblas. Mas ahora, como has llegado a Cristo, como has sido reconciliada tu vida con Él, ahora vive consagrado. Pero ahora sois luz. ¿Verdad que sí? En el Señor. Andad como hijos de luz. Y mire cómo termina el capítulo 2, versículos 21 y 22. Después que dice que nos edifiquemos en ese fundamento, dice, en quien todo el edificio, está hablando de la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo, ¿cómo dice? Santo en el Señor, separado para el Señor. Dice, en quien vosotros también sois, ¿qué dice? Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En esta reconciliación, usted y yo venimos a ser el lugar donde Dios habita por medio de su Santo Espíritu. Si usted es un hijo de Dios, usted debe estar tan consagrado, entendiendo que donde quiera que usted vaya y yo vaya, donde quiera que yo esté, está Dios conmigo. Cuando estás viendo esas cosas, Dios está contigo. Cuando estás testeando en medio del culto, Dios está contigo. Cuando estás, recuerda que cuando estás inventando una historia para excusarte y no quedar mal sabiendo que estás mintiendo, Dios está contigo. Vivir consagrado a Dios es vivir conscientes de que no solamente le pertenecemos, sino que Él está en nosotros. Y donde quiera que usted y yo vayamos,
donde quiera. Estamos marcados por el Señor. En el capítulo anterior dice que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, tenemos las arras del Espíritu. Pedro trató de esconderse y negar al Señor y le dijeron, es que hasta hablas como uno de ellos. ¿Sí? Cuando José estaba en Egipto dice que él tiene algo diferente. Cuando somos de Dios no importa dónde nos metamos, vamos marcados. Y si usted vive con esa conciencia, entonces usted va a vivir consagrado a Él. Todo lo que haga entonces, sea de palabra o de hecho, lo va a hacer como para el Señor y no como para los hombres. Vivir consagrado a Dios significa que si en su trabajo le piden que haga algo y no va en contra de lo que Dios establece, ni de su contrato, hágalo con agrado, como para el Señor y no para los hombres. ¿Ok? Es decir, que si usted le dijeron, ¿me puedes barrer eso ahí? Usted dice, yo no vine aquí para barrer. ¿Qué se cree este? ¿Que barra él? Si a él le pagan bien, le pagan mejor que a mí. Lo que va a decir es, sí, con mucho gusto. Y mientras lo hace, vaya, si no le permiten cantar en el trabajo, cante una alabanza en su mente. Pero no de esas alabanzas extrañas. ¿Sí? Esas alabanzas que dice, yo vengo contra ti con espada de jabalina, ¿verdad? Pero yo vengo contra ti en el nombre de... No. ¿Sí? Una alabanza que glorifica a Dios y barra. Eso es consagración. Porque en ese momento mueres a ti y muestras el carácter de Dios. ¿Usted sabe lo difícil que es para una mujer admitir que no tiene la razón? Habla, Señor. Pero hay momentos que no la tienes, mi hermana. Listen. Hay momentos que no la tienes. Y vivir consagrado a Dios es entender que la sabiduría de Dios está por encima que la suya. Y reconocer que cuando no estoy bien, lo debo decir. El hombre, querido hermano, consagrado a Dios, significa que usted ya no tiene que hablarle estrujado a la gente, mucho menos a su esposa. Y que la trate, dice la Escritura, como vaso más frágil. Eso es vivir consagrado a Dios. Vivir consagrado a Dios es honrar a mi padre y a mi madre. Y honrar no significa que usted siempre esté diciendo, es que mi papá es bien bueno. Honrarlo es que usted siga los buenos ejemplos que ellos le dieron. Que usted no ande por ahí criticando a su padre y a su madre, poniéndolos en descrédito delante de todo el mundo. Eso es honrar a padre y madre. El que vive consagrado a Dios hace estas cosas. El que vive consagrado a Dios y quiere servir en la iglesia no anda buscando posiciones. Las posiciones no hacen a nadie, solamente le ponen un título. Pero el que quiere servir no le va a molestar cuando alguien le diga, hermano, pues entonces puede servir en la puerta. Ya, de portero, que me digan el botones porque... Wow. Hermano, ¿nos puede ayudar a recoger la cocina? Ahora soy conserje. Eso no es vivir consagrado a Dios. Vivir consagrado a Dios es entender lo que somos ahora. Morir al yo y exaltar a Cristo. Póngase en pie, mi querido hermano. Recuerde que en otro tiempo, antes, éramos tinieblas. Pero ahora somos luz en el Señor. Andemos como hijos de luz. Hemos salido de la desesperanza del pecado, de la desgracia del pecado, y ahora vivimos en esperanza en Cristo Jesús. Y lo que vivimos ahora en la carne, dijo el apóstol Pablo, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Pues ya no vivimos nosotros, sino que Cristo ahora vive en nosotros. Nosotros no somos la fuente de nada, pero podemos ser el canal por donde Dios imparte su evangelio y también, mi querido hermano, muestra su amor. La iglesia de Jesucristo, aquel salvó a precio de sangre, es el cuerpo de Él funcionando en este mundo.
hasta el día que Él decida venir por ella para morar para siempre con Él. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Si usted no anhela ese día, entonces cuestione sus bases de fe. Nosotros anhelamos el día de nuestra redención. ¿Usted se imagina, mi hermano? Donde ya no hay dolor ni sufrimiento. Donde ya vamos a poder ver exactamente, claramente quién es nuestro Dios. Le veremos cara a cara y tal cual es nuestro Salvador. Es más, la mente finita no nos da para la esperanza que nos espera. El apóstol Pablo decía que las tribulaciones momentáneas que estamos viviendo no se comparan con la gloria venidera. Lo que estamos pasando ahora es doloroso muchas veces. Hoy miraba yo en la mañana una predicación y presentaron un video de La Voz de los Mártires. La Voz de los Mártires es un libro donde cuenta historia de nuestros hermanos alrededor del mundo. Pero la de hoy era un video de unos hermanos que ahora mismo están pasando unas cosas terribles en este mundo. Hermanos en Cristo. ¿Sabes cuál es la causa? Su fe en el país de Pakistán. Yo me sentí tan inmerecedor de lo que tengo cuando vi un hermano mío, un pastor, que el único trabajo que le dieron por ser cristiano es limpiar las cloacas de la ciudad. No son las cloacas de Houston. Son unos huecos pequeños donde se tiene que sumergir hasta el cuello y destapar las tuberías. Y cada vez que sale se tiene que ir a dar un baño. Al final de este video dijo, por favor, lo único que pedimos es que oren por nosotros mientras nosotros seguimos orando por ustedes. Eso es tener verdaderamente un entendimiento de quién eres en Cristo. ¿Será que nuestro amor por Él, entendiendo el evangelio que profesamos, nos lleve algún día a poder vivir así? Pero aún eso que Él estaba haciendo, Él lo estaba haciendo como para el Señor, con alegría, dándole gracias a Dios porque en todo Dios seguía siendo fiel. El evangelio que nosotros profesamos es un evangelio de salvación, que no promete que las circunstancias van a ser fáciles, pero promete que Dios estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y luego de eso nos recibirá en su gloria. Señor y Padre, damos gracias a ti por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, por tu bondad hacia nuestras vidas, por tu gracia derramada, por la reconciliación que tenemos en ti, Señor. Porque un día vivíamos sin esperanza. Un día estábamos, Señor amado, condenados. Pero hoy vamos rumbo a tu gloria, Padre. Mientras eso pasa, Señor, estaremos en este mundo, como dice tu palabra. Enfrentaremos desafíos, persecuciones, momentos difíciles. Pero el gozo que produce el conocer que estamos en ti, Señor, nos lleva a morir a nosotros para que tú seas exaltado. Señor, produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en cualquiera sea nuestra circunstancia, aunque no la entendamos, Señor. Que tú te lleves toda la gloria y la exaltación. Ayúdame a mí y a mis hermanos, Señor, a permanecer fieles, a consagrarnos no para ser, sino por cuanto ya somos. Porque cuanto ya somos de tu familia, Padre, por cuanto ya estamos siendo edificados en tu palabra y por cuanto ya estamos reconciliados contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.